El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Estamos en su espacio Dinero, Finanzas y más del periódico El Economista. Tenemos a Alberto Yemal, el CEO de Grupo Club. Alberto, gracias por estar en este espacio. Al contrario, Eduardo, es un placer, encantado. Oye, tú, pues eres una fintech, empresas de servicios financieros, pues que han tecnificado las cosas en el país, que han hecho la competencia a los bancos. Déjame preguntarte, a lo mejor un poco rudo, pero ¿cuál es la diferencia tuya con las otras fintech? A ver, la verdad es que creo yo que las fintechs desde un inicio, la mayoría de ellas, no todas, se han enfocado a un sector de consumo, se han enfocado a un sector de persona física y a intentar o procurar hacer una inclusión financiera. Creo que la primera diferencia natural que tiene Club es que se enfocó a un sector empresarial que necesitaba y que estaba mal atendido y que identificó perfectamente unas necesidades muy puntuales con las que hemos venido solucionando, y creo que es un primer diferenciador. No digo que seamos la única en el segmento empresarial, pero somos de las pocas. Segundo, yo creo que algo que nos caracteriza mucho es el amplio portafolio de soluciones y servicios financieros que tenemos. Hoy más de 6 segmentos de negocios, todos financieros, más de 20 productos financieros. O sea, creo que habrán pocas fintechs en el mercado que puedan jactarse por tener esta cantidad de productos y soluciones financieras, y todas con infraestructura propia. O sea, si algo hemos desarrollado, creo que las fintechs mucho han enfocado su trabajo y su esfuerzo en desarrollar producto financiero y producto tecnológico, más bien producto tecnológico. Nosotros nos hemos dedicado mucho en infraestructura tecnológica financiera y en producto financiero real. Y creo que es otro diferenciador. Y creo que el tercer diferenciador más importante, y hablaba de eso hace un tiempo en un panel que tuve, la rentabilidad, ¿no? O sea, nuestro grupo es rentable hace 3 años. Como IFPE somos rentables también hace un poco más de 3 años, y creo que ese es un mensaje muy claro, porque hoy ves un problema de rentabilidad muy grande en las fintechs y principalmente en las instituciones de fondos de pago electrónico. Entonces, el hecho de que podamos encontrar rentabilidad creo que es un valor muy importante y le da mucha seguridad tanto al regulador como al propio ahorrador, ¿no? A ver si entiendo un poco. Tú eres una fintech que estás especializada en MIPYMES, ¿no? En las pymes y estos. ¿Cuál es cuando tú llegas a tocar la puerta al empresario? ¿Cuál es la principal necesidad que tienen ellos? ¿Qué te dicen? Alberto, necesito esto. ¿Qué es lo que te piden? Mira, la verdad es que afortunadamente hoy atendemos más de 4,500 empresas. Cada una llega por una necesidad diferente. Como te digo, tengo un amplio tema. Entonces, puede llegar una empresa porque necesita una terminal punto de venta. O puede llegar una empresa porque necesita un vale de despensa o un vale de gasolina. O puede llegar una compañía para una necesidad de conciliación de pagos y un gateway de pagos completo con SPAY, con links de pago, con conciliación o con múltiples cuentas claves. O puede llegar una compañía porque requiere una solución de tarjetas de débito corporativas. O porque quiere un financiamiento. O porque quiere soluciones de adquisición. O sea, esa es la parte tan interesante de nuestro grupo que hoy, o porque requiere hacer pagos internacionales. O sea, eso es lo que hemos construido. Hemos construido un ecosistema sumamente completo en donde, pues al final del día, llegarán por un producto o por otro, y lo que logramos es empezar a entender más la operativa de nuestro cliente y poderlo abrazar y acompañar con lo que realmente necesita, y tratarlo de en un solo lugar darle casi todo lo que pueda requerir o procurar como una pyme en términos financieros, ¿no? Alguna vez tú y yo platicábamos en esta parte de decir, un banco se tarda mucho en darte crédito, se tarda mucho en darte tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, pero también ves la regulación de la banca, ¿no? La regulación de la banca los tiene un poco maniatados, ¿no? Porque tienes que tener estados financieros de hace 5 años, porque tienes que tener muchos elementos, o sea, por cuestiones de riesgo. La banca, tú sabes y todos saben aquí que pues se presta la lana del ahorrador. Pero eso tú no lo tienes. Tú no tienes eso. ¿Te hace más ágil? ¿Te hace más ágil en ese sentido? ¿Pero también una desventaja? Pero a ver, déjame puntualizo. A ver, creo que es importante. Las fintechs reguladas, a ver, no tienen estrictamente un nivel de regulación como la que tiene un banco, pero no caigamos en la idea de que no están sumamente reguladas. Para mi gusto, yo lo he venido diciendo. Yo creo que inclusive hoy la propia industria fintech
o las propias IFPES están sumamente reguladas para las capacidades regulatorias que tienen. O sea, creo que es algo que a lo mejor no... ¿Sobrereguladas? Sí podría decirlo. A ver, pero qué bueno, ¿no? O sea, Alberto, qué bueno, porque ver, pues estás viendo con la gente. A ver, yo, y te lo digo, cuando empecé un proceso de regulación y de regularme y sacar mi licencia, no entendía quizá el valor de lo que era, de lo que se ha regulado. Ya que entiendes cuando el principio de la regulación y la propia ley y la normatividad de cómo está construido todo es en función y en beneficio del ahorrador, y te das cuenta que todo lo que te exige cumplir la propia autoridad es en beneficio del ahorrador siempre, y ya agradeces, ¿no? Ya como un ahorrador y como una persona común y corriente, dices, oye, qué bueno que existan estas regulaciones para empresas que pretenden administrar recursos de terceros, ¿no? Entonces, al final, sí, coincido que hay una diferencia en la parte regulatoria que hace al banco un poco más burocrático. No creo que nada más es la parte regulatoria, también es una parte de tantos años de crecimiento y de generación de manuales, de procesos, de varias cosas que vuelven elefantes blancos muy burocráticos y difíciles de mover y tomar una decisión. Esa es la realidad, porque burocratizan sus procesos a través de sus formas operativas, y es normal. Inclusive uno como fintech en 6 años, que somos todavía relativamente, ¿no?, medianos o pequeños con respecto a un banco grande, y te vas dando cuenta cómo empiezas inclusive tú a burocratizarte cuando era tu promesa, decir, eso yo nunca lo voy a hacer, y solito te vas dando cuenta, y también es normal, y es esa línea en donde tienes que buscar, que es muy bonito, ¿no? Porque hasta qué nivel te burocratizas, pero hasta qué nivel mantienes esta agilidad que es la que te hace diferente, ¿no? Entonces creo que son ups and downs, como todo en la vida, pros y contras. Pero no perdamos de vista que sí, las fintechs sí reguladas, que no son todas las que hoy se jactan y se llaman fintechs, sí tienen un nivel de regulación importante. Alberto, acá se decía algo muy interesante. Déjame hacer un símil con un banco. Es un gran transatlántico, ¿no? Que para prestarse se tiene que mover. Tú serías como una lancha torpedera en un sentido, ¿no? Eres menos fuerte en cierto sentido, transportas menos, pero tienes agilidad de moverte hacia las necesidades de tu cliente mucho más rápido. Totalmente. Y eso es algo padrísimo, porque si lo sabes usar a tu favor, a ver, si tú vas en un barco, un transatlántico, como lo dices, dar la vuelta y girar a la izquierda, pues te toma, ¿no? Cuando tienes una lancha, vas para acá, vas para allá, giras y teras, y yo creo que eso es algo que hoy nos pone a Grupo Club donde estamos el día de hoy. La resiliencia y la capacidad de identificar, de iterar y de reconocer necesidades y podernos mover a la necesidad y a la velocidad del cliente. Porque eso es lo que hemos logrado. Y entonces vas caminando y te vas dando cuenta que es por acá, y entonces sacas un producto que es así y luego te vas dando cuenta que es por acá. Y eso es lo que... Digo, los bancos lo han hecho, ¿no?, a lo largo de la historia, pero para que ellos saquen un producto a mercado, saquen una nueva solución, les puede tomar meses, años. Aquí hay cosas que en semanas sacamos a mercado, ¿no? Y eso es la parte tan bonita, pero tienes que saberla aprovechar. ¿Te adecuas a las necesidades de tu cliente? 100%. 100%. Y a ver, ¿por qué la banca no ha entendido esto? Yo siempre he pensado, las MIPYMES pues generan el 90% de los empleos en este país, ¿no? Y desatender ese segmento. A ver, quiero justificar a la banca porque tiene mucha regulación, entonces tengo que tener muchas cosas por cuestiones de riesgo, de seguridad. Pero ha estado desatendido este sector, ¿no? Pero ojo, no es que no lo entiendan, la banca lo entiende perfectamente, y evidentemente la pyme es una industria que les gusta atender, nada más que la forma en la que lo atienden. A ver, tienes que entender que son elefantes enormes, que atienden a millones de clientes en su segmento de consumo y de persona física, que luego tienen su banca pyme, y luego su banca empresarial. Y que luego compiten entre ellas, sí, ¿no? Sí, además. Y luego la banca más grande, para grandes instituciones y grandes empresas, que es la que más le meten enfoque porque es donde más les deja dinero. Porque las empresas AAA, ¿no? Las empresas AAA, una de esas te puede representar a lo mejor 1,000 pymes. Entonces, pues, ¿tú cómo atenderías a una contra 1,000, no? Y luego tienen banca de gobierno, y luego tienen banca patrimonial, y luego tienen... Entonces, empieza a entender, no es que no lo entiendan, es que la forma en la que ellos pueden atender una pyme es como lo atienden casi una persona física. Y es como si miras, oye, están desatendiendo a la persona física. Pues no, lo atienden en sucursal y como pueden, y tienen que estandarizar su base de solución, porque no pueden ponerse a hacer soluciones a la medida para ciertas pymes. Y en la medida que eres ágil, tecnológico 100% y toda tu experiencia es digital, pues eso es lo que al final nos permite a nosotros como entender un poquito las necesidades de nuestros clientes y empezar a construir algo que se empiece a adecuar a muchas diferentes pymes, ¿no? Que tú mientras más grande vayas siendo, más te vas a enfrentar. Sí, claro, se va a complicar esta parte. Alguna vez he platicado con alguien de un banco y me decía
que uno de los grandes problemas es la mentalidad de los dueños de las pymes. Y déjame decirte por qué. Porque llegas y les ofreces un servicio y te dicen, tienes que institucionalizar tu empresa, tienes que armarla bien. Sí te has enfrentado ante esos casos en que el empresario es el dueño, su cuenta de banco es la misma de la empresa, no hay una institucionalización. ¿Sí hay ese problema en México? Muchísimo. Hay una falta de institucionalidad brutal en el empresariado mexicano. Creo que está cambiando. Tanto tienes también el típico empresario rico, empresa pobre, que ves muchísimo, ¿no? En donde drenan sus empresas con una mala planeación financiera y sacan sueldos altísimos o una serie de cosas. O tienen el sobrino, el primo, el nieto, ¿no? Prestaciones ridículas a ellos mismos y todo, cuando en vez de lo que tienes que darles a la empresa. O inclusive por momentos tienes estos escenarios donde justamente tienen todo de forma totalmente informal, están mal informados con respecto a temas contables, fiscales, no tienen un tratamiento correcto. Y eso también delimita mucho a la banca tradicional a cómo puedes atender de alguna u otra forma a estas empresas, porque pues, ves un estado financiero y pareciera que no hay manera de acreditar. Y eso sí tiene estado financiero. Y eso sí tiene, ¿no? Entonces, claro. O sea, hay un trabajo de educación financiera muy grande que hacer, así como se hace una inclusión financiera en el consumo y a todas las personas. Para mi gusto hay un sector, hay una especie de bancarización también, inclusión financiera que puede uno hacer al segmento empresarial. Y estás hablando que hoy tienes una economía informal enorme. O sea, el y si tú llegas informal con tu cliente y le dices, a ver, espérame, es que no puede estar en tu cuaderno aquí tu contabilidad y tu cuenta sumida. Si le llegas y le dices, te quiero formalizar, quiero que separes las cuentas, sí, le ayudas en ese sentido y además limpias la casa, si me permites llamarlo de esa manera. Claro, a ver, hoy atendemos principalmente a pymes, ¿no? Que pymes que están en un cierto nivel, ya por lo menos tienen una razón social, un RFC, ya tienen, o sea, hoy justo empezamos ya a ver al comercio informal, ¿no? Y al autoempleo, y es el siguiente segmento que queremos empezar a atender. Creo que hay un espacio ahí no solo de educación financiera, sino también de financiamiento. Imagínate cuánto financiamiento no formal hay en ese tipo de comercio informal que podrías empezar a formalizar y empezar a hacer herramientas de scoring alternativos y empezarles a dar un producto como una terminal punto de venta o un tap to phone, como hoy tenemos soluciones para que puedas cobrar con tarjeta de débito y crédito desde tu celular sin tener una terminal. O sea, es el tipo de cosas que empezamos a identificar que hoy la tecnología te permite pensar. O sea, porque hoy tú eres un empresario y tienes o no una empresa, eres un autoempleo o comercio informal. El simple hecho de que ya puedas cobrar y recibir una tarjeta de débito y crédito en tu celular sin tener la necesidad ni siquiera que tener una terminal bancaria, pues ya es un primer paso. Y formalizas y además tienes más clientes. Exactamente. Y empiezas a tener la capacidad de poder identificar a un comercio informal y ver sus números, ver si es rentable, empezar a conocer sus flujos y empezar a pensar en un posible financiamiento. A ver, entonces si tú le vas a buscar y estás buscando para la economía informal, digo, el 50% de la población económicamente activa está en la informalidad, entonces hay un gran elemento ahí. Tú vas a buscar a esos segmentos a pesar del riesgo que pueda tener. Sí, a ver, no, y es hacerlo con mucha cautela. Hoy no lo hacemos, hoy hemos sido 100% pyme. Creo que el universo pyme tenemos muchísimo por desarrollar y construir, pero sí es un segmento que le estamos poniendo mucho el ojo. Queremos entender la mejor manera de hacerlo. Tenemos hoy herramientas y tecnología que nos permiten ya llegar a ellos. O sea, porque podemos abrirles cuentas totalmente digital, les damos una tarjeta también y llega directamente en menos de 48 horas a ellos para que puedan acceder a su dinero con su cuenta. Les podemos dar herramientas para poder cobrar con el celular. O sea, tenemos ya herramientas que nos permitirían explorar este segmento y creo que es un segmento que necesita ser explorado por el bien del país, ¿no? Entonces, al final del día, esa es la visión que tenemos, pero sin dejar a un lado la pyme, porque la pyme misma también, o sea, hay tanto que hacer con la pyme, o sea, y también en temas de financiamiento. O sea, hoy las pymes, estás hablando que el 50%, un poco más del 50% de las pymes reportan que no tienen acceso a crédito. O se financian con proveedores. Se tienen que financiar con proveedores. A un costo mucho más alto. Eso repercute en ti y en mí, lo que somos los clientes, ¿no? Totalmente. Y porque empieza a generar un círculo muy vicioso en la economía, en donde realmente se vuelve muy complicado trabajar, porque son empresas pequeñas
y tú te tienes que financiar con el proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tus clientes se empiezan a financiar contigo. Claro. Y entonces de repente te das cuenta, y te lo digo, yo me pasaba cuando yo era empresario en mi época, antes de ser financiero, y antes del sector financiero, yo decía, oye, yo le vendía a una constructora, ¿no? Yo tenía una marmolera. Y entonces me querían pagar y me iban a pagar a 120 días y luego llegaban los 120 días y me pedían otros 30 y yo decía, espérate. ¿Y de dónde pago? Pero Los el grande sueldos, eres ¿no? tú, el grande eres tú, compadre. Claro. O sea, y eso es lo que de repente genera esta economía incorrectamente. Cuando empecemos a generar una economía que esté basada en financiamiento y en apalancamiento sano por instituciones de crédito, empieza a generar un flujo positivo, porque lo único que haces es que empieza a generar una economía tendenciosa en positivo y virtuosa. Y podría repercutir en los clientes, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente. No, porque tú como empresario repercutes tus costos financieros en el cliente. Porque no hay nada más, totalmente, y no hay nada más bonito que una economía donde el dinero dé vueltas, ¿no? Como el chiste del dólar que llega al hotel y ¿no? Sí, esa parte interesante. Oye, ¿de qué sector son los pymes que tú atiendes? A ver, nosotros afortunadamente tenemos multisector, o sea, somos muy fuerte en toda la industria, digamos, de retail, en lo que refiere a temas de consumo como restaurantes, bares, demás. Tenemos algún tema en la parte de transporte, somos muy fuertes. En el segmento médico tenemos ahí mucha relación con farmacéuticas, entre otras industrias, mucho importador y exportador que hacen pagos y que reciben pagos con nosotros del extranjero y hacia el extranjero. Entonces, al final hoy tenemos más de 5 industrias distintas formalmente que atacamos de manera de foco, pero ponemos al final del día entendemos muy bien y segmentamos muy bien cuando nos llega un cliente de qué industria y de qué segmento viene, y comercialmente los tenemos identificados y se atienden y se les dan los productos que necesitan como segmento. ¿Qué sector te falta meterle más, Alberto? Mira, o sea, a ver, yo creo que hay sectores como evidentemente sector eléctrico, todo el tema de proveeduría en el sector eléctrico. Exactamente. Okay. Petróleo, evidentemente, pero ahorita tiene sus temas complicados por todo lo que sabemos políticamente hablando. Y hay distintas industrias que, la verdad, por ejemplo, toda la parte agro, o sea, es algo que todavía no exploramos y hemos visto mucho. Pero como te digo, ahorita nuestro foco es seguir enfocándonos y creciendo en las industrias que sí atendemos. A sector restaurantero, por ejemplo, es algo que hemos crecido muchísimo en muy poco tiempo y que evidentemente hay mucho más que crecer, y ahora pues el autoempleo y el segmento informal, ¿no? ¿De qué tamaño es tu cartera? Pues mira, a ver, números para que nos demos una idea. El grupo es muy grande, tiene diferentes segmentos, pero pues en Space, nada más en Space, el año pasado procesamos más de 200 mil millones de pesos. En Space, ok. Previvale, que es nuestra unidad de negocios en vales de despensa y gasolina, pues bueno, tenemos ya casi más de 1 millón de tarjetavientes, tanto en programas sociales gubernamentales como inclusive programas para los empleados de las propias entidades federativas y gobiernos de estado, como también iniciativa privada, empresas grandes a las que hoy les damos vales de despensa y gasolina, más de 1 millón, te digo, de vales emitidos, como adquirentes no bancarios, más de 2.500 millones de pesos de procesamiento mensual, con más de 23 socios agregadores afiliados a nosotros. O sea, creo que son ¿Cuántos productos tienes al mercado? Alrededor de 15, 20 diferentes productos en 6 segmentos de negocio. O sea, tú les das, como decías, SPAY, pagos interbancarios, pagos internacionales, todo este tipo de cosas. Oye, Yamal, ¿a dónde quieres llegar? Pues mira, la verdad es que, a ver, o sea, nosotros tenemos obviamente muchas ambiciones. Hoy, como institución de fondos de pago electrónico, afortunadamente somos top 3, top 4 en las principales categorías de total de activos custodiados, entre otras, y rentabilidad, por supuesto. Ya traemos ahí ideas, estábamos pensando en un tema de SOFIPO y ahorita pues sí estamos pensando en la posibilidad de en un momento dado buscar una licencia bancaria, ya sea nosotros mismos evolucionar a una licencia, ¿no?, a través de las autoridades, o en su momento también adquirir una si saliera la oportunidad, ¿no? Entonces sí lo vemos porque pues, al final... O sea, te ayudaría, te formalizaría a ser un banco. No, creo que no utilizaría la palabra formalizar, porque creo que estamos suficientemente formalizados. Okay. Me quedo claro. Creo que nos permitiría, porque hoy, te digo, tenemos ya un número muy grande de empresas que prefieren nuestras soluciones por encima de un banco tradicional. Sí, pero el seguro del ahorro, este tipo de cosas. Más que nada el tema de intermediación financiera. O sea, hoy como IFPE, que tenemos más de 3,000 millones de pesos custodiados de nuestros clientes,
no podemos colocar esta captación, ¿no? Y evidentemente no podemos ofrecer rendimiento a nuestros clientes, no les podemos Dinero que no se mueve se pudre, ¿eh? Sí, y no podemos darles créditos a unas tasas atractivas y competitivas. Entonces, yo creo que la verdad es que hoy somos un jugador de servicios y de soluciones financieras muy completo. Y creo para terminar nuestra propuesta de valor y para vincular una relación real con nuestros clientes, poderle acceder a tasas de financiamiento adecuadas, poderles dar un producto de inversión y de rendimiento en su dinero, tanto de temas a la vista como de plazo fijo. Yo creo que yo creo que naturalmente el compromiso que tenemos hoy con esta industria y con el segmento empresarial que estamos solucionándole, naturalmente nos exige hacer un movimiento a buscar una licencia mayor que nos permita darle una solución más completa a nuestros clientes. Entonces está esperando a ver si hay una licencia bancaria que estuviera accesible, o pedir tú una licencia bancaria en cuánto tiempo. Sí, pues mira, ya estamos trabajando en ello, ya estamos con mucho ojo en ese sentido, platicando con las autoridades para ver si podemos hacer un movimiento pronto, y entendemos que es un proceso bastante complicado. Alberto no nos quiere decir, a ver, el próximo año ya tendrás tu solicitud de licencia bancaria. Pues esperemos. ¿O finales de este año? ¿Cuánto? Sí, no, mira, no tenemos una fecha como tal, pero sí, o sea, hay una mirada clara que queremos avanzar, ¿no? Y creo que siempre de forma muy transparente con las autoridades. Nos conocen muy bien la operación. La verdad es que tenemos una operativa muy bien en nuestro carácter regulado, cumplimos a cabalidad, y creo que hace sentido a entidades como nosotros que han hecho las cosas bien, que son rentables, que han agregado valor a la industria, pues que sigan creciendo regulatoriamente hablando, ¿no? Alberto Yemal, CEO de Grupo Club, te agradecemos mucho por haber estado en este espacio del periódico El Economista. Al contrario, es un placer, mi querido Eduardo. Gracias a ustedes por estar en este espacio del periódico El Economista, y hasta la próxima. El Economista Podcast.